bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Se nos dice que los fariseos eran una secta judía. Recordemos que existieron 4 escuelas de pensamiento en esos tiempos. Antes de Jesús, vamos a decir así, un tiempo atrás de Jesús. Y eran 4 líneas de pensamiento, y una eran los saduceos, la segunda eran los fariseos, la tercera eran los esenios y la otra eran los celotes. En este video vamos a estar hablando acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Porque hay ciertas escrituras en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que ponen a los fariseos como que si fueran aquel tipo de personas que le tienen odio a Jesús. Así pensamos nosotros, así nuestra mente cristiana, vamos a decirlo así. Nuestra mente cristiana piensa que los fariseos están ahí, o nos han hecho entender estas cosas, que los fariseos están ahí para complicarle el tiempo a Jesús. No nos damos cuenta que en las escrituras también habla que en ciertas ocasiones ellos protegían a Jesús de algún daño que podía recibir de personas o de los mismos saduceos o de otro tipo de personas. Y también nos damos cuenta que Jesús tenía como un cierto como recelo o conflicto con ellos y ellos con él. Pero no hay que ver esto del punto de vista de que le querían hacer daño, o que los fariseos, porque una vez yo pregunté a alguien: ¿y usted qué piensa de los fariseos? Y me dijo lo que dice el libro de los Hechos. Son hipócritas, eran malos. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, hay que aclarar esto también. Recordemos que Pablo era fariseo, él mismo lo dice. Y lo que va a pasar en este tiempo es que, en el tiempo de Jesús, es que anterior a él nacen diferentes escuelas de pensamiento fariseo. Vamos a decirlo así, las dos principales eran la que había sido fundada por Hillel y la otra escuela por Shammai. Eran 2 maestros, 2 rabinos diferentes, que cada uno de ellos tenía su escuela de pensamiento. Unos pensaban de una forma y los otros pensaban de otra forma. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús habían diferentes tipos de fariseísmo, vamos a decirlo así. Y lo que pasaba era que unos de ellos querían cumplir con la ley estrictamente a rajatabla, como decimos, como tiene que ser. Y Jesús era más piadoso, o sea, Jesús pertenecía a la otra escuela de pensamiento. Siempre era fariseo, vamos a decir así, era fariseo, pero de la línea más suave, no de la línea radical. Entonces esto es lo que hay que entender en ese tiempo. ¿Por qué? Porque aquella, vamos a decirlo así, porque aquella disputa en cuanto a la ley judía. Recordemos que los dos grupos, tanto Hillel como Shammai, son judíos, son fariseos judíos, ¿verdad? Y al igual que los otros grupos que están ahí en esa época, que son los saduceos, los esenios y los celotes, cada uno de ellos tiene algo que ver
en el tiempo de Jesús tiene algo que ver. Cada uno de ellos es un factor importante en este tiempo. Y por eso yo les invito que cuando puedan leer, buscar o buscar información acerca de esto, que lo hagan quitándose de su mente que pertenecen a una secta, pertenecen a una denominación. No lo hagan con ese objetivo. O sea, si usted se va a poner a pensar o va a poner a buscar historia relacionada a Jesús, relacionada a sus discípulos, relacionada a su familia, relacionada a los tiempos de Jesús, de esa época del siglo I, lamentablemente no va a encontrar nada si usted se pone a pensar con un pensamiento, vamos a decirlo así, cristiano, como que usted está metido en una secta, una denominación, y usted va a poder entender. No entiende nada. ¿Por qué? Porque su misma creencia lo hace pensar que las cosas que usted está escuchando o que está estudiando no son verdaderas, que todo lo que tiene la Biblia es estrictamente Dios lo escribió, o que un ángel vino, como piensan también los islámicos, que un ángel vino y que el Señor le escribió a fulano y escribió en piedras o en papel, y aquello había que cumplirlo porque Dios lo había dejado escrito. En el cristianismo no pasó nada de eso. El cristianismo, Jesús no escribió nada. Él no escribió nada. Sus discípulos a lo mejor tampoco escribieron nada. Ahora, ¿cuándo se empiezan a formar estos, vamos a decirlo así, cómo se empiezan a formar estos pensamientos después de la muerte de Jesús? Después de la muerte de Jesús, recuerden ustedes que si Jesús era judío y hubieron pocos que creyeron en él después de su muerte, hubieron unos que se hicieron judeocristianos, otros pagano-cristianos, otros gnósticos, otros, estamos hablando de los tiempos cercanos a Jesús, pero ya en los tiempos ya después de la destrucción del templo de Jerusalén, existen innumerables denominaciones, vamos a decir diferentes escuelas de pensamiento en cuanto al cristianismo. Son muy diversos. Unos piensan a Jesús de una forma, otros piensan a Jesús de otra forma, otros piensan Jesús es el Mesías, no, este es el Hijo de Dios. Otros piensan, no, que Jesús yo lo vi caminar como una persona normal, no, yo lo miré caminar en el aire, yo lo miré que volaba. Muchas cosas sucedieron en ese tiempo. Entonces hay que entender eso. En estos tiempos, lo importante es que nosotros nos demos cuenta y leamos las Escrituras. Si estamos hablando de Jesús, hablemos del Nuevo Testamento. Si quiere entender mejor cómo era el gobierno, vamos a decirlo así, el gobierno de los judíos en los tiempos de Jesús, usted vaya atrás. No empiece en el tiempo de Jesús, vaya atrás, y no tan atrás, 150 años atrás de Jesús. Usted va a los libros de los Macabeos, si no los tiene, búsquelos, busque información ahí, y ahí se va usted a dar cuenta cómo es que empieza todo esto, cómo es que empiezan a formarse este montón de líneas de pensamiento dentro del judaísmo primero, y después cómo dentro de este judaísmo hay unas personas en los tiempos de Jesús que creen en él y se van apartando de ese judaísmo, pero como judeocristianos. Y después van tomando diferentes líneas de pensamiento. Después Pablo empieza a enseñar a los gentiles. Después
Santiago empiece a enseñar a los que están en Jerusalén. Ahí tenemos dos tipos de pensamiento entre uno y el otro. Y luego los que están viviendo, los judíos que están viviendo en Roma, o los cristianos que están viviendo en Roma ya en los tiempos de Pablo. Entonces hay que darse cuenta de todo eso. Sí, es importante que leamos el Nuevo Testamento y que nos demos cuenta de cómo son las cosas, pero les digo de nuevo, véanlo con una mente abierta, léanlo con una mente abierta, piensen de una manera abierta, piensen de Jesús como cualquier otra persona, como podemos decir como un sabio, como un maestro, ese tipo de pensamientos. Entonces nos vamos a dar cuenta de que si logramos entender lo que pasó 150 años o 100 años o 50 años antes de que naciera Jesús, y podemos entender después del nacimiento de Jesús 30, 40, 50, después de la destrucción del templo de Jerusalén, y cómo quedaron esparcidas todas esas comunidades, nosotros podemos avanzar y decir que ahora sí podemos entender el Nuevo Testamento. Podemos entender la mentalidad de Pablo, podemos entender la mentalidad de Esteban, podemos entender la mentalidad de los discípulos. Mientras tanto, seguiremos siempre queriendo remar, pero remaremos un poco y la corriente nos llevará hacia atrás. Remaremos otro poco y la corriente nos llevará hacia atrás. Entonces, se los dejo como desafío. Se los dejo como desafío de que busquen, investiguen, lean historia. Le dejo eso de que lean los libros de Primera y Segunda de Macabeos. Si ustedes logran entender eso, podemos avanzar. Así que le dejo como un reto que busquen, que se informen, que si tienen preguntas, que las dejen ahí en los comentarios, o dejen ahí en los comentarios de qué quieren que hablemos, y hacemos el tema. Y siempre les pido, no dejen de suscribirse, darle like, comentar, compartir estos videos, y pronto, si ustedes me ayudan, pues estaremos haciendo dentro de pronto algún programa en vivo para que ustedes estén ahí charlando conmigo. Así que los dejo, buenas noches y sigamos adelante.